Leo, un niño de 6 años con una imaginación tan vasta como el cielo de su Melilla natal, albergaba un deseo insólito. No quería un perro, ni una consola de videojuegos, ni el último modelo de bicicleta. Lo que Leo ansiaba era tumbarse sobre un vientre muy particular. Uno que fuera similar a una pelota, pero duro, firme, capaz de soportar sus 40 kilos de pura energía infantil, y que, sobre todo, fuera femenino. Había probado con almohadas, con los cojines del sofá, incluso con la barriga de su padre después de una comida copiosa, pero nada satisfacía esa extraña y específica necesidad de confort y anclaje. Un día, la fortuna, o quizás el destino, jugó una de esas cartas inesperadas que solo la vida sabe repartir. Leo se había aventurado más allá de lo permitido, persiguiendo una mariposa con alas del color del atardecer. Sin darse cuenta, se adentró en un vasto campo, una alfombra verde salpicada de amápolas silvestres y cardos altísimos que le llegaban por encima de la cabeza. El sol comenzó a teñir el horizonte de naranjas y violetas, y Leo, con un nudo en la garganta, se dio cuenta de que estaba perdido. El silencio del campo al anochecer era profundo, solo roto por el zumbido de los insectos y el latido acelerado de su propio corazón. Las sombras se alargaban, transformando las inocentes plantas en figuras amenazantes. Fue entonces cuando escuchó un crujido de ramas, pesado y rítmico, acercándose. El miedo lo paralizó, sus ojos muy abiertos en la penumbra. De entre la maleza emergió una figura colosal. No era un oso polar, ni un camello, sino algo que Leo solo había visto en documentales. Una gorila. Su pelaje oscuro brillaba con un lustre misterioso bajo la luz menguante, y sus ojos, grandes y profundos, lo observaron con una intensidad que le erizó los vellos de la nuca. El corazón de Leo dio un vuelco. Estaba en problemas, lo sabía. Pero la gorila no mostró agresión. Al contrario. Se acercó con una lentitud deliberada, su mirada escudriñadora. Luego, con una delicadeza sorprendente para su tamaño, la gorila extendió una mano inmensa. Suavemente, casi como si estuviera recogiendo una flor, lo tomó. Para asombro de Leo, no lo agarró con fuerza, sino que lo acunó en sus brazos, alzándolo. Su rostro se acercó, sus grandes ojos fijos en los de él, y Leo sintió una extraña familiaridad, como si se tratara de una hermana mayor, o quizás de una madre. La gorila lo sostuvo contra su pecho. Leo notó el calor de su cuerpo, el olor a tierra y a naturaleza salvaje. Y entonces, ocurrió. Su pierna, pequeña y delgada, rozó accidentalmente el vientre de la gorila. Era tal como lo había soñado. Firme, redondeado, sorprendentemente robusto. Se ajustaba perfectamente a la curva de su cuerpo, un soporte inesperado y reconfortante. El pánico inicial de Leo se disipó, reemplazado por una extraña sensación de seguridad. La gorila comenzó a caminar, balanceándose suavemente, llevando a Leo como si fuera su propia cría, su piel rozando el vientre firme y protector de ella. Lo que Leo no sabía, en su ignorancia infantil y su confort inesperado, era que aquella actitud de la gorila no era más que una elaborada estrategia. El vientre firme, el abrazo protector, la caminata suave. Todo era una artimaña. La gorila, de nombre Mara, era astuta. Y estaba huyendo de algo. Su macho. Congo. Un gorila de lomo plateado, imponente, con una fuerza descomunal y una testarudez que rivalizaba con la de una roca de granito. Congo tenía una debilidad. Era territorial hasta la obsesión y su posesividad rayaba en lo irracional. Cualquier intruso, cualquier desviación de la norma en su territorio, lo ponía en alerta máxima. Y aunque tenía de informático como de tonto, nada, es decir, no era tonto, pero carecía de la astucia mental para desentrañar un plan complejo, su instinto primario y su fuerza bruta lo hacían un perseguidor implacable. Últimamente, Congo había estado insoportablemente irritable, y Mara, la líder de su grupo de hembras, sabía que necesitaba una distracción. Un niño humano, perdido y vulnerable, era la distracción perfecta.
Era lo suficientemente anómalo como para captar su atención y desviarlo de su verdadero objetivo, Mara misma y el control de la manada. Mara no estaba sola en esta arriesgada maniobra. Sus amigas gorilas, todas hembras fuertes y leales, eran cómplices silenciosas de su plan. Nana, la más vieja y sabia, con un ojo tuerto de una vieja refriega, se movía como una sombra entre la maleza, lista para seguir la señal de Mara. Bia, la más joven y ágil, se mantenía en la retaguardia, observando si Congo se acercaba. Y, para añadir una pizca de lo insólito a la situación, una panda de nombre Nayara, sí, una panda, era su aliada. Nayara no era una panda común. Su curiosidad por las gorilas y su extraña habilidad para imitar sus movimientos la habían convertido en una honoraria miembro de la manada. Nayara tenía sus propios motivos para ayudar a Mara. Congo le había destrozado su bambú favorito la semana anterior. El plan era sencillo en su ejecución, pero complejo en su psicología. Mara cargaría a Leo, exhibiéndolo como una curiosidad, una anomalía. Nana, Bia y Nayara se dispersarían, creando rutas de escape falsas, ruidos engañosos, y atrayendo la atención de Congo en múltiples direcciones. El objetivo era confundirlo, frustrarlo y, finalmente, deshacerse de él, al menos temporalmente, para que Mara pudiera reagruparse y reafirmar su liderazgo sin su constante interferencia. Mientras Mara se movía con Leo en sus brazos, el aire se tensó. El bramido de Congo resonó a lo lejos, un sonido gutural que hizo temblar el suelo. Había detectado la presencia inusual. El juego había comenzado. Mara aceleró el paso, sus grandes patas moviéndose con sorprendente agilidad a través del terreno irregular. Leo, aferrado a ella, sentía cada vibración de su cuerpo. El viento silbaba en sus oídos, y el vientre de Mara, cálido y constante, era su único punto de anclaje en el caos. Nana, la gorila tuerta, fue la primera en actuar. Con un rugido que imitaba a la perfección el de Congo, se lanzó a través de un denso matorral, haciendo el mayor ruido posible. Ramas crujieron y hojas se dispersaron, creando la ilusión de un perseguidor furioso. Congo, predeciblemente, desvió su atención hacia el sonido, sus ojos brillando con ira. ¡Raak! Gritó Nana, mientras se escabullía por una senda oculta, dejando un rastro confuso. Congo cayó en la trampa, lanzándose en su persecución con una furia ciega, su mente primitiva enfocada en el intruso que había osado invadir su espacio. Mientras tanto, Bia, la gorila joven, ejecutó su parte del plan. Trepó a un árbol alto con una rapidez asombrosa y, con sus poderosos brazos, comenzó a sacudir las ramas más grandes, haciendo llover hojas y pequeñas ramas. El sonido era como una pequeña avalancha, lo suficientemente fuerte como para confundir aún más a Congo, quien ya se encontraba frustrado por la elusividad de Nana. Congo se detuvo, su nariz olfateando el aire, sus ojos entrecerrados. Su instinto le decía que algo no encajaba. Había demasiados ruidos, demasiadas distracciones. Él era poderoso, sí, pero no era tonto. Sabía que se estaba jugando con él. Su rugido de frustración resonó por el valle. Fue entonces cuando Nayara, la panda, entró en acción. Con una gracia sorprendente para su tamaño, se deslizó por una ladera rocosa, haciendo rodar varias piedras grandes que crearon un estruendo considerable. El sonido resonó por todo el campo, un eco engañoso que confundió aún más a Congo sobre la ubicación de sus oponentes. Nayara, con su pelaje blanco y negro, era una figura inusual en el paisaje, y Congo, al verla por un instante, se sintió desorientado. Una panda, en su territorio. ¿Qué diablos estaba pasando? Mara, aprovechando la confusión de Congo, aceleró su paso. Su objetivo era un claro en el bosque, un lugar donde el terreno era más irregular y donde las gorilas podían usar su conocimiento del paisaje para evadirlo definitivamente. Leo, aún aferrado a ella, sentía la tensión en su cuerpo, el esfuerzo en cada uno de sus músculos.
El suave roce de su pierna contra el vientre de Mara era un ritmo constante en medio del caos, un recordatorio de que, de alguna manera, estaba seguro. Congo, finalmente dándose cuenta de que había sido engañado, bramó de rabia. Su rugido fue un terremoto sónico que hizo temblar la tierra. Descartando las distracciones, usó su agudo sentido del olfato para rastrear el rastro más fuerte, el de Mara y el peculiar aroma del niño humano. Se lanzó en una persecución directa, su fuerza bruta impulsándolo a través de la maleza, aplastando todo a su paso. Las gorilas y Nayara observaron desde la distancia cómo Congo se acercaba peligrosamente. La estrategia de distracción había funcionado en parte, pero la obstinación de Congo era legendaria. Sabían que tendrían que enfrentarlo de alguna manera. Mara llegó al claro. Era un espacio abierto, pero rodeado de rocas escarpadas y árboles densos, perfecto para una emboscada o una huida. Bajó a Leo suavemente, depositándolo detrás de una gran roca, sus ojos advirtiéndole que no hiciera ruido. Leo, con sus 6 años y una mente curtida por osos polares y everes, entendió la seriedad de la situación. Las 3 gorilas y Nayara se posicionaron, formando un semicírculo, con Mara al frente. Congo irrumpió en el claro, su mirada salvaje, sus músculos tensos. Su furia era tangible. Vio a Mara y a las otras, y un gruñido profundo escapó de su garganta. Mara. Rugió, su voz una acusación. ¿Qué estás haciendo? Mara se mantuvo firme, sus ojos fijos en los de él. Congo, dijo con una voz sorprendentemente calmada, este no es el camino. Congo ignoró sus palabras. Se abalanzó, sus grandes manos listas para imponer su autoridad. Pero las gorilas estaban preparadas. En un movimiento coordinado, Nana y Bia se lanzaron desde los flancos, no para atacarlo directamente, sino para desviar su atención. Congo, con su fuerza bruta, las repelió fácilmente, pero el momento de confusión fue suficiente. Nayara, la panda, usando su peso y su forma redondeada, se lanzó por una pendiente rocosa, rodando como una bola de demolición. El sonido de su descenso, combinado con el impacto contra un árbol al final de la pendiente, creó un estruendo ensordecedor. Congo, sobresaltado, giró su cabeza, y por un instante, perdió el enfoque. Ese instante fue todo lo que Mara necesitaba. Con una agilidad que desmentía su tamaño, se lanzó hacia Congo, no para luchar, sino para desequilibrarlo. Golpeó su costado con un impacto seco, y antes de que él pudiera recuperarse, se deslizó por debajo de su brazo, eludiéndolo. Su movimiento fue calculado, su intención no era herir, sino desviar su impulso. Congo, desorientado, tropezó. El terreno irregular jugó a favor de las hembras. Perdió el equilibrio por un segundo, y ese segundo fue fatal. Las 3 gorilas y Nayara, con un empuje coordinado y poderoso, lo hicieron caer. Congo, con un rugido de sorpresa y frustración, rodó por una pequeña pendiente rocosa, su cuerpo pesado rebotando contra las piedras. Se detuvo en el fondo, aturdido, pero ileso. Las hembras no lo esperaron. Con Mara a la cabeza, corrieron en dirección opuesta, adentrándose en la parte más densa del bosque, un laberinto de árboles y enredaderas donde Congo, a pesar de su fuerza, tendría dificultades para moverse a su velocidad. Leo, sostenido de nuevo por Mara, sintió el triunfo en la tensión de sus músculos. Lo habían logrado. Se habían deshecho de él, al menos por ahora. El ingenio de Mara, la lealtad de sus amigas y la inesperada ayuda de una panda habían prevalecido sobre la fuerza bruta. Leo, aferrado al vientre firme de Mara, se sintió parte de algo más grande, de una victoria salvaje e inesperada. El sonido del bosque, antes amenazante, ahora era el de la libertad. La noche, que había comenzado con una aventura absurda, terminaba con una lección de estrategia, amistad y la extraña comodidad de un vientre firme en medio de la naturaleza salvaje.
Y Leo, finalmente, había encontrado el vientre perfecto.